Ok, buenos días a todos. Me va a disculpar que me tomé unos minutos porque acabamos de terminar una tutoría también, ¿verdad? Siempre, bueno, Miguel Eduardo y Oscar Edgardo creo que estuvieron en la tutoría anterior, ¿verdad? Con respecto a esta materia de lógica y teoría de conjuntos, ¿sí?
es la misma dinámica, ¿verdad? Es la misma dinámica de álgebra y funciones, ¿verdad? Eh, eh, Vamos a iniciar con respecto al tiempo, ¿verdad? Ya son las 10:13, entonces vamos a iniciar con la tutoría, ¿verdad? Eh, Bienvenidos al ciclo 2, ¿verdad? Con respecto a esta materia. Eh, Nuevamente, mi nombre es Henry José Soriano León y voy a estar a cargo de este curso, ¿verdad? Lógica y teoría de conjunto, ¿verdad? La palabra lógica es bien importante, ¿verdad? Eh, Lógica, ¿sí? Eh, digamos, como, por ejemplo, hay veces cosas que se pueden dar como proposiciones, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, Como les digo, siempre va a ser la misma dinámica, ¿verdad? Como la materia de álgebra y funciones, ¿sí? Va a ser la misma dinámica, ¿sí? Pregunto ahorita si me pueden escuchar bien, porque a veces no sé si escuchan bien, sigamos, o no, ¿verdad? Eso es la primera pregunta antes de iniciar siempre la tutoría, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. De mi parte, sí, licenciado. Bueno, ¿y los demás? Como les digo, ajá, sí, Rubén, me escuchan bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar con la tutoría porque el tiempo vuela, ¿verdad? Entonces, ok, no sé si mira la presentación, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Los que estudiaron álgebra y funciones, va en la misma dinámica, ¿verdad? Las mismas evaluaciones que se van a hacer con respecto a álgebra y funciones, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, bienvenido al ciclo 2 2020, ¿sí? Espero que nos llevemos bien, que podamos trabajar de la mejor manera, ¿sí? Para terminar excelente este ciclo 2 2020, ¿verdad? Entonces les doy las bienvenidas eh, a todos y vamos a continuar, ¿verdad? Y como les digo, esta es la modalidad a distancia, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, y la carrera se llama Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Y esta materia es bien bonita, ¿verdad? Esta materia es lógica y teoría de conjunto. ¿Cómo manejar teoría de conjunto, verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces siempre vamos a dar digamos, la parte de las orientaciones académicas, ¿sí? También decirles que hay que leer la rúbrica, ¿verdad? Eh, Vamos a ver la parte que nos interesa, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, siempre, eh, esta es la tutoría número 1, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y vamos a ver la metodología del estudio, ¿verdad? Que es la misma, ¿sí? El desarrollo del curso es completamente en línea, ¿verdad? Es decir, que eh, el aprendizaje se va a llegar, digamos, por medio de la aplicación Microsoft Teams, ¿verdad? Donde ahí vamos a llevar a cabo las tutorías, ¿sí? Vamos a tener tutorías de repaso también, ¿verdad? Todo lo necesario para que ustedes puedan, digamos, preguntar de cualquier problema que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, vamos a ver el foro académico donde ustedes pueden, digamos, ver, digamos, también está el foro de consulta, ¿sí? También hay veces me pueden preguntar en el correo institucional, que eso es bien importante, ¿sí?
Van a haber guías didácticas para cada unidad, ¿sí? Las tutorías que son virtuales y las actividades y tareas que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Toda esa va a ser la metodología de estudio, ¿sí? Todo lo que se va a llevar a cabo. Eh, una de las cosas bien importantes es, y se lo vuelvo a mencionar, por favor, en la plataforma está la orientación académica, ¿sí? Y eso es bien importante que ustedes la lean, ¿verdad? Está en la introducción, ahí les va a aparecer orientación académica. Eso es bien importante que lo lean, por favor, ¿sí? Porque ahí están todos los, digamos, lo que es las autoevaluaciones, el cronograma de actividades que se va a hacer durante todo el curso, ¿sí? Entonces, entonces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Las tutorías van a ser, en este caso van a ser virtuales, ¿sí? Las tutorías son importantes en la formación de los estudiantes para afianzar información y dominio de conocimientos de la materia, ¿sí? Eso es bien importante. También leer en los materiales que están en la plataforma. Eso es bien importante, ¿sí? Eso es bien importante. Eso es bien importante. También la construcción, digamos, así como también en la construcción dialógica de nuevos conocimientos en un ambiente colaboratorio, colaborativo y solidario, ¿sí? Entonces, como le digo, ¿verdad? Siempre estudiar el material, siempre apartemos un poco de tiempo para estar estudiando el material, ¿verdad? Hay que hacer el esfuerzo, porque allí es donde nos sirve para poder, digamos, ver los ejemplos y poder, digamos, afianzar en la información y dominio de conocimientos de esta materia, lógica y teoría de conjuntos, ¿sí? Eso va a ser bien importante. Entonces, veamos lo siguiente. Siempre, como les digo, es la misma dinámica de álgebra y funciones, ¿verdad? Entonces, este curso consta de 6 tutorías virtuales que se desarrollarán en línea, ¿verdad? Como les decía anteriormente, ¿sí? Entonces, eh, y se impartirán los días sábado en la semana A, ¿verdad? Sabemos que hay semana A y semana B. En este caso vamos a tener la semana A, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Además, se desarrollarán 6 tutorías virtuales de repaso extra que serán desarrolladas los días miércoles y jueves, no sé ahorita, ¿verdad? Pero vamos a ver eh, la, el cronograma, ¿sí? Y vamos a ver, de cualquier forma, vamos a crear el grupo de WhatsApp para poderles, digamos, avisarles, digamos, de cualquier cambio que se puedan dar a través de lo que es las tutorías virtuales de repaso, ¿verdad? No las tutorías virtuales, porque esas sí ya están destinadas los días sábados en la semana A, ¿sí? Entonces, entonces tenemos, ¿verdad? Yo no sé si el martes o el miércoles es la que tenemos, pero vamos a verificar. Como les dije, de cualquier forma se lo puede llegar a saber por medio de grupo de WhatsApp, que eso es al final, ¿sí? Lo vamos a crear el grupo de WhatsApp, ¿sí? Eh, y nosotros sabemos que estas tutorías van de 10 a 12, ¿verdad? Y tendrá la misma relevancia que los días sábados, ¿sí? ¿Por qué la misma relevancia? Porque siempre vamos a ir avanzando con los temas, ¿verdad? Eso va a ser bien importante, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos de lo que es la tutoría virtual, ¿sí? Vamos a ver, como les decía, ¿verdad? El rol del estudiante, eso es bien importante, ¿verdad? Esa es la misma forma, ¿verdad? Siempre asumir un rol analítico y autorregulado, lo cual les permitirá familiarizarse poco a poco con las futuras exigencias de la carrera universitaria a distancia, ¿verdad? Deberá desarrollar por su cuenta, ¿sí?
los temas incluidos en los materiales de estudio y las tareas y actividades asignadas. Como les digo, ¿verdad? Siempre es importante estar estudiando lo que es el material, ¿sí? Los materiales que hay, ¿verdad? Siempre es bien importante estudiarlo. Esa es la base, ¿verdad? De estudiar todos esos materiales. Cada estudiante debe comprometerse a asistir puntualmente a las tutorías virtuales los sábados, ¿verdad? Y de repaso entre semana, ¿sí? Leer los contenidos de los documentos de apoyo colocados en la sesión, es decir, en la plataforma, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Eh, para luego ser guiados por el tutor en el proceso de evaluación formativa y sumativa a través de diferentes actividades, ¿verdad? Yo sé que ya estuvieron en el ciclo 1 y ya saben más o menos el proceso, cómo se trabaja, ¿verdad? Pero no es de más hacérselo saber, ¿sí? Eh, entonces, ese es el rol del estudiante, ¿sí? El estudiante es el protagonista de la construcción de su propio conocimiento, ¿sí? Por lo que se asume en esta asignatura el autoaprendizaje, ¿verdad? Como método principal, por eso les digo, es decir, leer los materiales, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Como método principal, ¿sí? Y es, eh, y es de carácter trascendental que el estudiante se comprometa a llevar al día la lectura de los temas, es decir, a tal fecha, ¿sí? Por ejemplo, de una fecha a otra fecha, ¿sí? Hacer la lectura correspondiente, ¿verdad? Entonces, como les decía, se comprometa a llevar, el estudiante se comprometa a llevar al día la lectura de los temas y realización de actividades propuestas en cada ruta de aprendizaje para que en cada sesión de clase el tiempo sea provechoso. Eso es bien importante, ¿verdad? Leer el material que tenemos, que está en la plataforma, ¿verdad? En cada sesión. Eso también es bien importante. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Siempre ya vamos a ver lo que es la parte de las evaluaciones y la parte del cronograma de actividades, porque eso es bien importante, ¿verdad? Hay veces, como les decía en la clase anterior, ¿sí? Que a veces, unas veces dice, bueno, a veces la tarea ahí aparece, ¿verdad? Pero a veces en el examen, a veces tenemos que estar viendo en qué fecha nos tocan las actividades correspondientes, ¿sí? En el transcurso digamos, de todo lo que es el ciclo, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿verdad? Por eso les hago énfasis yo siempre de estar revisando lo que es la plata en cada unidad, viendo los temas correspondientes, ¿sí? Entonces, esto es lo que se tiene, ¿verdad? Eh, lo que me interesa aquí, ¿verdad? El autoaprendizaje, eso es bien importante como método principal, ¿sí? Es decir, ese es uno eh, de los métodos principales que debe tener el estudiante, ¿verdad? Que trabajar en línea es, digamos, estudiar por su propia cuenta también, ¿verdad? Y llevar a cabo en las tutorías las dudas correspondientes que le puedan preguntar al tutor, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, vamos a ver evaluación del curso. Siempre la misma forma, como les decía, en lo que es en la materia anterior, ¿verdad? 5 evaluaciones, ¿sí? En la lógica van a ser 6 evaluaciones, perdón, en el curso algebraico son 6 evaluaciones y aquí van a ser 5, ¿verdad? 5 evaluaciones continuas. Estas evaluaciones continuas, vuelvo y se lo repito, siempre son las que van a valer el 15%, ¿sí? Y van a ser evaluadas. Estas evaluaciones continuas van a aparecer en cada tutoría, ¿sí? Es decir, que van a tener todo el día ustedes disponibles para poder contestar esas evaluaciones continuas. Van a estar en la pestaña evaluaciones y evaluaciones y tareas, ¿verdad? Entonces, ahí en esa pestaña va a estar esas evaluaciones continuas. ¿Y por qué son bien importantes? La de ahora, hay una
¿sí? Pero es como, digamos, es una autoevaluación, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener bien importante, que las evaluaciones continuas a partir de la próxima tutoría van a ser evaluadas. ¿Y cuánto va a valer? Va a valer el 15%, ¿sí? Va a valer el 15%. Entonces, vamos a tener dos tareas en todo el ciclo, ¿sí? Que va a valer el 30%, ¿sí? Las dos tareas, el 30%, ¿sí? Y la tarea 1 vamos a estar, en este caso, vamos a tener que la tarea 1 va a ser correspondiente a la unidad 1 y la unidad número 2. La tarea número 2 va a estar desde la unidad número 3 a la unidad número 4, ¿sí? Y aquí viene bien esto bien importante, ¿sí? Lo que se trata de la participación nuevamente, es decir, que no es obligatoria la participación, pero si ustedes quieren participar en las participaciones, ¿sí? Ustedes les voy a asignar algún problema o que ustedes puedan tomar algún problema de los que yo les proporcione, ¿sí? Y que ustedes puedan resolverlo, ¿verdad? Ya sea en la tutoría de repaso o en la tutoría correspondiente a cada sábado. Es decir, la idea es ir avanzando con los temas, ¿verdad? Entonces les digo de que las tutorías van a ser importantes, pero también las tutorías de repaso van a ser bien importantes, ¿sí? Bien importante. Entonces, esta de la participación no es obligación, pero usted va a tener, si desarrolla esos problemas correctamente, va a tener 2 puntos, ¿sí? Para cada examen, es decir, 2 puntos extra para cada examen, ¿sí? Entonces, de eso es lo que se trata, ¿verdad? También vamos a tener en este caso 2 pruebas ordinarias que van a valer el 35% las 2 pruebas. Es decir, que la prueba 1 va a estar de la unidad 1 y la unidad 2. Y la prueba 2 va a estar de la unidad 3, 4 y 5. ¿Sí? Pero por cualquier, digamos, cualquier cosa, siempre o aviso, yo les voy a estar haciendo llegar, les voy a hacer llegar en el grupo de WhatsApp que se va a crear. ¿Sí? Y también siempre, ¿verdad? Como les decía, la misma forma de evaluar que en la materia anterior, vamos a tener una actividad complementaria. Y esa actividad vale bastante, es decir, va a valer el 20%, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Actividad 1, es decir, unidad número 4, ¿sí? Perdón, número 6, ¿sí? Porque aquí vamos a estar la 3, la 4, la 5 y la unidad número 6, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la evaluación que se va a llevar a través del curso de la materia lógica y teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a esta evaluación del curso. La única diferencia acá es la participación, es decir, si usted no quiere, no es obligación. Si usted quiere, bueno, y si no quiere, pues igual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a tener, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con respecto a las evaluaciones del curso, ¿sí? Es decir, siempre ya vamos a ver lo que tenemos, lo que es el cronograma, ¿sí? Para ir verificando cuáles son los días correspondientes para poder, digamos, para cada actividad, ¿sí? Entonces el cronograma de actividades, ¿verdad? Siempre de la misma forma, ¿sí? Recuérdense que es, digamos, siempre vamos a tener en este caso las fechas de cada actividad que se va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahora tenemos la tutoría número 1, que es el 19 de octubre, perdón, de septiembre del 2020, es decir, de 2020, ¿sí? La tutoría número de repaso la vamos a tener el 30 del 09, pero ya vamos a ver, digamos, qué día podemos tomar, ¿sí? Vamos a ir viendo eso. Cualquier cosa yo les voy a estar avisando por medio del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Por eso es que, digamos, es bien importante saber en qué fecha se van a estar haciendo las evaluaciones. Por ejemplo, el 3 de octubre,
del 2020 vamos a estar teniendo lo que es la evaluación continua 1, es decir, que esa es la que va a aparecer, ¿verdad? En lo que es en la plataforma, ¿sí? La tutoría de repaso, la 3 la vamos a tener el 14, ¿sí? 10 del 2020. La tutoría 3 la vamos a tener el 17. Aquí va, por eso es bien importante. ¿A dónde vamos a encontrar toda esta información? La vamos a encontrar en orientaciones académicas, ¿verdad? Para que ustedes puedan, digamos, verificar en qué fecha le toca a cada una de las actividades correspondiente a lo que es la materia de lógica y teoría de, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la evaluación continua número 2, ¿sí? La entrega de la tarea 1, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Lo que vamos a tener, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, siempre hacemos con lo demás, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está lo que es el cronograma de todo el curso, ¿verdad? Las fechas estipuladas para cada, digamos, tutoría, ¿sí? Examen ordinario 2, ¿sí? Evaluaciones continuas número 5, examen diferido número 2, examen de suficiencia, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, vamos vamos a llegar hasta enero, ¿verdad? Con las últimas actividades que se van a desarrollar. Por ejemplo, el examen diferido número 2 y también actividades complementarias, ¿verdad? De la unidad número 6, como les decía, en las evaluaciones. Toda esta información es bien importante, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se tiene con el cronograma de actividades, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, de alguna fecha, váyase a las orientaciones académicas, ¿verdad? Le dan en la pestaña Introducción y ahí les va a aparecer lo que es la orientación académica, que eso es bien importante. A veces se deja, digamos, no se verifica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene. No sé si tienen alguna pregunta, como les digo, la respectiva fecha, ¿verdad? De todo lo que vamos a estar trabajando en todo lo que es todo el curso, ¿verdad? En el ciclo 2 de la materia lógica y teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Una de el cronograma de actividades, el rol del estudiante, la metodología y también lo que es las evaluaciones, que es lo más importante, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar verificando. Si no, pues no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué son las proposiciones? Ese es el tema que vamos a ver ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones? Ese es el tema, vamos a ya desarrollar lo que es las actividades, ¿verdad? Las actividades correspondientes, ¿verdad? Eh, ¿Qué son las proporciones? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué son las proporciones? ¿Qué son las proposiciones, perdón, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lógica significa cuando tenemos estas proposiciones nos van a servir para más que todo esto se llama lógica, ¿sí? De que vamos a tener estas proposiciones, ¿sí? Y es la definición que vamos a tener a continuación, ¿sí? Por ejemplo, llamaremos proposiciones a aquellas frases de lenguaje natural. ¿Cuáles son las frases de lenguaje natural que nosotros podemos tener? ¿Sí? Eso es bien importante. ¿A qué le vamos a llamar proposiciones?
¿sí? Por ejemplo, un lenguaje cuando dice, ya vamos a ir denotando cada detalle, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, está lloviendo, ¿sí? Si está lloviendo, por ejemplo, ¿qué se nos viene a la lógica a nosotros? Porque eso es bien importante, ¿sí? Si está lloviendo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está lloviendo? Porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Puede decir así, ¿verdad? Entonces, hay veces esos lenguajes naturales sobre cuáles se pueden estar trabajando. Se le llaman proposiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si está lloviendo es porque hay nubes en el cielo. Pero alguien puede decir, hay nubes en el cielo, pero no necesariamente está lloviendo, ¿sí? Porque a veces puede estar nublado, ¿verdad? Pero no está lloviendo, ¿sí? Entonces, esas son las frases del lenguaje natural que se nos presentan en el lenguaje natural, ¿verdad? Que podamos afirmar que sean verdaderas o falsas, ¿sí? Pero no ambas. Eso tiene que ver en las proposiciones. O eso, o es verdadera o es falsa, ¿sí? Eso es bien importante. No nos vamos a quedar que si las dos cosas pueden pasar, no. O pasa una o pasa la otra. O es verdadera o es falsa, ¿sí? A eso le llamamos proposiciones, a aquellas frases de lenguaje natural sobre las cuales podemos afirmar, ¿sí? Que son verdaderas o falsas, ¿sí? Ejemplo de proposiciones, vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes vayan poder, digamos, podamos observar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos proposiciones? Son aquellas frases, ¿sí? Que puedan ser verdaderas o que puedan ser falsas. Una de las dos cosas, o es verdadero o es falsa el resultado que vamos a obtener. Es decir, como proposición, ¿sí? Los vamos a representar por medio de una letra, ¿sí? Hay veces lo representa por medio de símbolos, pero eso no importa, ¿verdad? Entonces, permítame un momentito. Permítame un momentito que quiere entrar un estudiante. Sí está costando, pero espero que ya, no sé. Ok, ya está, ¿verdad? Ok, entonces, nuevamente, ¿qué son las proposiciones? Porque aquí vamos a partir, ¿verdad? Son aquellas frases de lenguaje natural sobre las cuales podamos afirmar que son verdaderas o falsas. Por ejemplo, 2 es para, ¿sí? 2 es un número par, ¿sí? ¿Esto es falso o es verdadero? Entonces, par es falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Si ustedes ven, este es un lenguaje natural de nosotros que manejamos, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, el siguiente, ¿sí? 3 es mayor que 7, ¿sí? Es nuestro lenguaje cuando decimos 3 es mayor que 7, ¿sí? ¿Es verdadero o es falso? ¿3 es mayor que 7? Falso. Ajá, es falso, ¿verdad? Entonces, estas son proposiciones de que son verdaderas algunas y otras son falsas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar, digamos, entonces eso tenemos que estar, ¿verdad? El otro 3 más 4 es 9. ¿Será 3 más 4 es 9? Falso. Falso, ¿verdad? Entonces,
las proposiciones, aquellas frases del lenguaje natural sobre las cuales podemos afirmar que son verdaderas o falsas, ¿sí? Ahora bien, cuando nos hacemos estas frases de lenguajes naturales, pueden haber proposiciones compuestas, es decir, que estas pueden ser proposiciones simples, es decir, proposiciones compuestas es que están dos o tres proposiciones, pero tiene que haber ¿cómo les puedo explicar? Para que ustedes lo puedan verificar, ¿verdad? Una conectividad, ¿sí? De establecer dos proposiciones, y a eso se le va a llamar composición de funciones, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Ahora bien, eh, por ejemplo, ¿sí? En cambio, las siguientes frases no son proposiciones. Por ejemplo, es dos número par. Está haciendo esas interrogaciones que se están haciendo, no se van a tomar como proposiciones, ¿sí? Porque está haciendo una pregunta. Entonces, como que no está afirmando algo que sea verdadero o falso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos 2 más 3, ¿sí? No me está dando el resultado, ¿sí? O sea, no puedo tomarlo como proposición, ¿sí? Por ejemplo, esta sumarle 5. Estas no pueden ser proposiciones, ¿sí? Entonces tenemos en este caso estas tres que son proposiciones y estas tres que no son proposiciones, ¿sí? Hay que tener bien claro lo que son las proposiciones y las que no son proposiciones cuando se interroga, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad? Ya vamos a ver lo que son los conectivos, ¿sí? Eh, cómo podemos verificar, digamos, a través de los conectivos, ¿sí? Por ejemplo, como les decía yo y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Pero si hay nubes en el cielo, no necesariamente puede estar lloviendo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener proposiciones compuestas, ¿sí? A través de conectivos. Por ejemplo, para hacer una suma necesitamos el operador, la operación, el más. Para multiplicar necesitamos el producto. En cambio, en este caso, para unir esas proposiciones, vamos a utilizar esos conectivos que le vamos a llamar. Y a eso van a ser operaciones con proposiciones, ¿sí? Eso es la lógica es bien importante, ¿verdad? La lógica es bien importante para llegar a conclusiones, hay veces, de lo que, de algunas frases que se pueden estar eh, diciendo, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Es decir, o es verdadero o es falso, pero no puedo decir, no sé si es verdadero o es falso, ¿sí? No puedo decir eso. Son esas proposiciones, son aquellas frases del lenguaje natural sobre la cual podemos afirmar que son verdaderas o falsas. ¿Por qué me entretengo en esto? Porque de aquí vamos a partir de todo lo que vamos a ver del curso, ¿verdad? Bueno, cuando ya lleguemos a bueno, cuando lleguemos a teoría de conjunto también se nos va a facilitar, ¿verdad? Entonces, esas son las proposiciones, aquella frase, ¿verdad? Dos es par, estoy afirmando algo que puede ser verdad, bueno, o puede ser que sea falsa, pero una de las dos, pero no ambos, ¿sí? Una de las dos, pero no ambos, ¿sí? En eso hay que tener mucho cuidado. Dos, se pueden operar las operaciones, ¿sí? Es decir, lo que yo les decía, cuando existen varias operaciones, es ahí donde vamos a ver lo que es la conectividad. Es decir, primero hemos dado frases que son proposiciones, ¿sí? Primero hemos dado frases que son proposiciones y las frases que no son proposiciones. En el material hay muchos más ejemplos que ustedes pueden ir verificando, ¿verdad? Y eso es bien importante. Ahora bien, las operaciones, una proposición puede estar compuesta, es decir que, no sé si alguien quiere decir algo
o me pueden, digamos, desactivar lo que es el audio, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Por eso les digo, ¿verdad? Una proposición puede estar compuesta, es decir, que pueden haber varias proposiciones, pero necesito una conectividad para esas dos proposiciones. Por ejemplo, podemos decir, bueno, podemos decir el licenciado Henry fue a comprar, perdón, me compró una camisa y también un pantalón, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver dos proposiciones. Si lo partimos así, ¿va? Compró una camisa, ¿sí? Y también un pantalón, ¿sí? Entonces, ahí están esas dos proposiciones, ¿sí? Y a esas se le llaman, cuando hay un conectivo de esas dos proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando les digo yo, pensemos, ¿verdad? El mismo ejemplo que les pongo yo. Si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Si está lloviendo, estoy afirmando que sí está lloviendo, ¿sí? Está lloviendo. Entonces cuando yo les digo, ¿verdad? Si está lloviendo, a ese le puedo asignar como una proposición, ¿sí? Entonces hay nubes en el cielo, ¿sí? Entonces hay nubes en el cielo. Nubes en el cielo es otra proposición. ¿Y quién está haciendo la conectividad? El y. Entonces, por ejemplo, no, perdón, el entonces está haciendo la conectividad. Es decir, si está lloviendo, entonces es porque hay nubes en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿quién ha hecho la conectividad de esas dos proposiciones? El y. Y el y lo vamos a ver como un conectivo. Por eso que cuando se habla de las operaciones con proposiciones, cuando están los conectivos, es decir, conectadas por una palabra o frase, es decir, conectadas las frases, que son las proposiciones, ¿sí? Por medio de entonces. Y esas se le llaman condicionales, ¿verdad? Pero el ejemplo que les ponía anteriormente, ¿verdad? Compró un pantalón y también una camisa, por ejemplo. El y está haciendo la conexión de esas dos proposiciones, ¿sí? No sé si me entienden la idea que les quiero proporcionar. Entonces, por eso me entretengo acá porque es bastante importante. Permítanme un momentito, no sé si alguien... Ok, no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene. Entonces, una proposición puede ser compuesta a su vez por una o varias proposiciones más simples, ¿sí? Conectadas por una palabra o frase que se llama, ¿cómo se llama? Conectivo. Y eso es bien importante, ¿sí? Conectar esas dos proposiciones. Puedo tener tres proposiciones y las puedo conectar, ¿sí? Y ese conectivo, ¿cuáles son los que vamos a ver a continuación? ¿Sí? Por eso les digo, vamos con frases, vamos a composición de esas proposiciones y a través para tener composiciones de una proposición compuesta, que puede estar, una proposición puede estar compuesta por una o más proposiciones simples, ¿sí? A eso se le llama proposición compuesta, pero esa composición compuesta tiene que estar, digamos, conectada, ¿sí? Que se llama conectivo, ¿sí? Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver la conjunción, ¿sí? Vamos a ver qué podemos obtener de estas proposiciones, ¿sí? Cómo tener una composición de proposiciones, ¿sí? Por ejemplo, consideremos la proposición, ¿sí? 2 es par y 3 es impar, ¿sí? ¿Sí? A esto se le llama conjunción, al y se le llama conjunción, ¿sí? Es el y, como les digo, ¿verdad? 2 es par y 3 es
impar. Si ustedes ven, hay dos proposiciones simples. Con el conectivo, ¿qué? Con el conectivo está conectado por medio de y, que se le llama conjunción. ¿Sí? 2 es par y 3 es par. A esto se le llama una proposición compuesta. ¿Sí? Porque están conectados dos o más proposiciones simples. En este caso tenemos dos proposiciones. A esto se le llama proposición, composición de proposición compuesta, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿verdad? Ya vamos a ver cuáles son los conectivos. Ahí vamos a ir viendo cada paso de las condiciones que pueden haber, ¿verdad? Vamos a continuar. Por eso les digo yo, ¿verdad? Aquí sí, lo que importa es el conectivo y, ¿sí? Lo cual está compuesta por dos proposiciones, por las proposiciones más simples. ¿Cuáles son? 2 es para, ¿sí? Y 3 es impar. Conectados por la palabra que. Y. ¿Qué constituye quién? El conectivo. ¿Y cómo se le llama? Conjunción. Es decir, cuando tenemos el y, ¿sí? Es como que tengamos esto, ¿verdad? Es como que tengamos esto, ¿sí? Y, ¿sí? Y. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Eso se le nota como y, ¿sí? Es decir, la notación de aquí, ¿verdad? Si alfa y beta son dos proposiciones, es decir, que alfa pudo haber sido 2 es par, beta pudo haber sido 3 es impar, conectados por la palabra y, es decir, conectar esas dos proposiciones, ¿sí? Es como conectar dos cosas, ¿verdad? ¿Sí? Que las separa, ¿quiénes son? Es el y, ¿sí? Que constituye el conectivo conjunción, ¿sí? Por eso les digo, vamos por paso, ¿verdad? Entonces tenemos que 2 es par y 3 es impar, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo, digamos, poco a poco. Vamos a ir, digamos, acumulando, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, pues les digo, y a veces se usa como alfa, ¿sí? Conjunción beta, ¿sí? Se puede representar así, porque vamos a ver más adelante cómo podemos estar. Algunos le llaman P y Q, ¿sí? Pero esa es cuestión de símbolos, ¿verdad? Pero generalmente se trabaja así, P y Q. Ustedes cuando revisen el material que está en la plataforma, se van a dar cuenta de que ahí hay varios materiales, ¿verdad? Hay varios materiales que hablan de la conexión. Ahí pone ejemplos, ¿verdad? Entonces, como les digo, la proposición puede ser falsa o puede ser verdadera, ¿sí? Ahora bien, para notar la proposición, esto es para notar la proposición, porque después ya no vamos a estar hablando, venimos de proposición como frases de lenguaje natural. De esos lenguaje natural, ¿sí? Le vamos a llamar, por ejemplo, alfa le llamamos 2 es par y a beta le llamamos ¿qué? Beta. Y 3 es impar, le llamamos beta, ¿sí? Entonces al final, con esto vamos a estar trabajando, ¿sí? Ahorita vamos del lenguaje natural, que son proposiciones, ¿sí? Y vamos a trabajar con respecto a lo que es los símbolos, ¿verdad? Ahora bien, eh, ahora bien, consideremos, vamos a ver la disyunción y vamos a ver qué nos dice la disyunción. Y vamos a ver cuándo son verdaderas y cuándo son falsas de las dos proposiciones. Eso es lo importante, ¿verdad? La lógica nos ayuda mucho a desarrollar los conocimientos, ¿sí? Siempre es bien importante de que cuando una persona mencione algo, verificar, digamos, hacer digamos, analizar que si lo que está diciendo ella es verdadero o es falsa o algún comentario, ¿verdad? Que sea una proposición. Entonces, eso es lo importante del desarrollo de lo que es la lógica, ¿sí?
La lógica es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, vamos a la disyunción, ¿sí? Consideremos la proposición. Ahora vamos a tener 2 es mayor que 7 o 7 es mayor que 2. Ahora ya no aparece la conjunción, que es el y. Ahora aparece ¿quién? El o, que está conectando ¿quién? Dos proposiciones. A esto se le llama proposición compuesta, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la disyunción, ¿sí? Que representa, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo son verdaderas y cuándo son falsas, ¿sí? Ya vamos a ver más detalladamente lo que es cuando estemos en la tabla de verdad, ¿verdad? Entonces tenemos, esta está compuesta por la proposiciones más simples, ¿sí? Entonces, las proposiciones simples, entonces nos dicen 2 es mayor que 7, ¿sí? Y tenemos que 7 es mayor que 2. Conectados por o, que constituye el conectivo por medio de la disyunción, ¿sí? Este se llama disyunción y es como una V, ¿verdad? Entonces vamos a tener que en este caso vamos a tener alfa y beta, son dos proposiciones, ¿sí? Usamos alfa y beta para denotar la proposición alfa o beta. Ya vamos a ver cuáles, cuando comparemos esas dos proposiciones, ¿sí? Vamos a ver si el resultado que vamos a obtener va a ser verdadero o va a ser falso, ¿sí? Necesitar conectados, ¿verdad? Ya vimos en nuestro caso la conjunción y la disyunción, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? Ahora vamos al 3, que vamos a ver otra que significa negar una proposición, ¿sí? ¿Sí? Es decir, cómo poder negar una proposición. Ya vimos la conjunción y la disyunción. Hoy vamos a ver qué significa negar una proposición. Y eso es bien importante, ¿sí? Negar una proposición, es decir, si es verdadera la proposición, al negarla la voy a hacer falsa, ¿sí? Si es falsa, al negarla la voy a hacer verdadera. Y si es verdadera, al negarla la voy a hacer falso, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Consideremos la proposición, ¿sí? Vamos con la negación, cómo negar una proposición, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, los conectivos son bien importantes, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ahora vamos a ver la negación, ¿sí? Entonces vamos a ver, estos son bien importantes y es lo básico porque de aquí vamos a partir, ¿verdad? De lo que viene más adelante, ¿sí? Eh, entonces consideremos la proposición, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. 2 no es para, ¿sí? Está compuesta por la proposición simple 2 es para y por la palabra no, ¿sí? ¿Cómo se le llama a este conectivo? Se le llama negación, es decir, negar, ¿sí? Negar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, 2 es para, ¿sí? Y a esta lo noto como alfa. Negar esto, ¿sí? Es como que yo le ponga como algo así, ¿verdad? Como esta L como acostada, ¿sí? Para abajo, ¿sí? Eh, la negación, ¿sí? En negar la proposición. Por ejemplo, 2 es para. Nosotros sabemos que es 2 es par, es verdadero, ¿verdad? Cuando yo le digo 2 no es par, entonces como era verdadera, al negar, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que es falso, ¿sí? 2 es par, y yo digo 2 no es par, 2 es par es verdadero.
Pero cuando digo 2 no es par, lo verdadero se convierte en ¿qué? Se convierte en falso, porque nosotros sabemos que 2 es par, ¿sí? Y eso es verdadero, ¿sí? La idea de la conectividad, ¿sí? Entonces dice, está compuesta por la proposición más simple, 2 es par, y por la palabra no, que constituye el conectivo negación. Es decir, si alfa es una proposición, ¿sí? Al negar, ¿sí? Es decir, que yo estoy diciendo que si vamos a denotar, dice, esta notación es bien importante. ¿Qué va a significar? Va a significar no es verdadera, no es verdad que alfa, ¿sí? No es verdad que alfa, ¿sí? No es verdad. Si es falso, al negarlo lo voy a hacer verdadero. Si es verdadero, al negarlo voy a hacer falso, ¿sí? Y eso es lo que voy a tener cuando, digamos, cuando estamos en la parte de la negación, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Ahora vamos a ver las condiciones, las condicionales, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la implicación. ¿Por qué es bien importante esto? ¿Sí? Porque vamos a ver demostraciones más adelante y vamos a utilizar las condiciones, ¿sí? Las condicionales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la implicación, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la implicación. Consideremos la proposición, ¿sí? Veamos qué es lo que pasa, ¿sí? Y nos dice ahora, si 2 es par, la implicación entonces, ¿sí? La aplicación es entonces, ¿sí? Les decía yo, si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿sí? ¿Sí? Es una condición, ¿verdad? Entonces, veamos esto, ¿sí? Si 2 es par, entonces 3 es impar, ¿sí? A esta compuesta por las dos proposiciones más simples, 2 es par y 3 es impar, ¿sí? Ahora viene conectado por la palabra sí, entonces. Si se cumple esto, entonces se cumple lo otro, ¿sí? Así, ¿verdad? Si esto pasa, entonces pasa lo otro, ¿sí? Por ejemplo, si 2 es par, entonces 3 tiene que ser impar, porque si 2 es par, entonces no puedo decir que 3 es par, ¿sí? Entonces, viene otra vez nuevamente lo que se llama la implicación, ¿sí? Y por eso cuando uno mira por primera vez esta materia, como que se trata uno de tratar de poner las frases como letras, simbolizarlo, entonces comienza a confundirse uno, ¿verdad? Pero ya cuando pasemos de esto, ya vamos a ir viendo la idea para qué nos va a servir. Nos va a servir para demostrar, por ejemplo, eh, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, la demostración de un teorema, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, se me ha olvidado, hay varios teoremas, ¿verdad? Entonces, hay veces lo demuestran por la implicación de forma directa, ¿verdad? Le dicen, si 2 es par, entonces demuestran que 3 es impar. Si ustedes ven algunas demostraciones de los teoremas, esto es bien importante. Esto es lo que utilizan para demostrar teoremas, ¿verdad? O sea, no eh, demostrarlos, ¿sí? Y también, si usted lo demuestra, al utilizarlos, les es más fácil, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver más adelante, cómo demostrar por medio de eh, de estas, conect, de estas conectividades. Si entonces, ¿verdad? Como les decía nuevamente yo, si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Y cómo se va a representar? ¿Sí? ¿Cómo se va a representar lo que es la implicación? ¿Sí?
cómo se va a representar lo que es la implicación, ¿sí? Entonces, la implicación la vamos a denotar por esto, que es lo mismo entonces, ¿verdad? Si 2 es par, entonces 3 es impar. Si está lloviendo, entonces porque hay nubes en el cielo. Porque no va a estar lloviendo, o sea, y no va a haber nubes en el cielo, ¿verdad? Algo ilógico, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Ahorita estamos conectando proposiciones, ¿sí? Y eso es lo que quiero que podamos, digamos, verificar. ¿Sí? Entonces, si 2 es par, entonces 3 es impar, ¿sí? Está compuesta por las dos proposiciones más simples, ¿verdad? La que ya le vimos, 2 es par y 3 es impar, ¿sí? Entonces, esto es lo que manda. Sí, entonces, en el material van a haber muchos ejemplos también, ¿verdad? La idea de la tutoría es que ustedes lleven, digamos, siempre es bueno estudiar el material y tener la tutoría, ¿verdad? Pero también, viceversa, también es importante, ¿verdad? Ya llevar conocimientos para poder, digamos, tener lo que es la conocimientos a la hora de tener una idea para a la hora de estar el, estar, digamos, viendo el material, ¿verdad? Estudiando el material, ¿sí? Entonces tenemos la implicación. Si alfa, entonces beta, ¿sí? Si alfa, entonces beta. ¿Quién es alfa? 2 es par, ¿sí? 2 es par, ¿sí? Perdón, acá, ¿verdad? 2 es par, que es alfa. Por eso les digo, las proposiciones las podemos denotar por una letra. Por ejemplo, 2 es par, le podemos llamar ¿quién? 2 es par por medio de alfa. Beta, que es 3 es impar, ¿sí? 3 es impar, ¿sí? 3 es impar, ¿sí? 3 es impar, ¿sí? Beta. Entonces decimos, si alfa, ya no ponemos la frase porque la hemos representado por un símbolo, ¿sí? La frase que en este caso es 2 es par, ¿sí? Entonces tenemos, si alfa, entonces, ¿qué? Entonces, ¿sí? Entonces beta, ¿sí? Ahí en el material hay otra forma de llamarle, porque algunos teoremas lo ponen, por ejemplo, si P entonces implica Q, ¿sí? Si P entonces Q, hay muchas formas de llamar lo que es las implicaciones, ¿sí? Entonces, entonces, eso es lo que se tiene. Entonces hemos visto quién, la conjunción, la disyunción, la negación y también la implicación, ¿sí? Eso es bien importante, ¿sí? Vamos a ver la bicondicional, ¿sí? Ahora va a ver la parte del concepto de bicondicional, es decir, que esta va a estar representado, consideremos la proposición, ¿sí? 2 es mayor que 7, sí y solo si 7 es menor que 2, ¿sí? Por ejemplo, si dijimos 2 es mayor que 7, sí y solo si 7 es menor que 2, ¿sí? Sí y solo sí. Entonces vamos a tener esta bicondicional, es decir, esta se le llama como doble implicación, ¿sí? Doble implicación, ¿sí? Eso es lo que vamos a obtener, ¿sí? Ahora bien, está compuesta por las proposiciones más simples. 2 es mayor que 7 y 7 es menor que 2, ¿sí? Acá, ¿sí?
conectadas por la palabra que sí y solo sí, que constituye el conectivo bicondicional 2. Es decir, que si se cumple esto es lo que pasa. Si tengo acá que esta frase la denoto por Q, ¿sí? Entonces se cumple P. Y P, entonces se cumple Q. Ambas, por eso se llama bicondicional. Es decir, que se cumple para que Q implica P y que P implica Q. Es decir, que o alfa, ¿sí? Cualquier letra le podemos denotar, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces estamos viendo la conjunción, la disyunción, la negación, la condición, la implicación, perdón, y la bicondicional, ¿sí? Si 2 es mayor que 7, sí, solo sí. Vean, la conectividad acá, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿sí? Conectar las dos proposiciones, ¿sí? Y esto lo van a utilizar también más adelante, ¿verdad? Esto lo van a utilizar siempre, ¿sí? Siempre lo van a estar utilizando todo esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que se utiliza para demostrar teoremas, ¿sí? Para demostrar teoremas, ¿sí? Y ya vamos a ver las formas para demostrar, por inducción, por contradicción, por absurdo. Entonces hay varias formas para poder, digamos, eh, demostrar, digamos. Pero ahorita estamos con la parte de la conectividad de las proposiciones más simples, donde 2 es mayor que 7 y 7 es menor que 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ahorita solo lo que quiero es, digamos, verificar, ya vimos que es una proposición, ya podemos ver una proposición compuesta que está a través de conectividad, o sea, conectados, ¿sí? Que está en que hemos visto la conjunción, la disyunción, la implicación, la negación y la bicondicional, ¿sí? Esas son las que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y se denota como, así se denota, ¿ves? Sí, solo sí. Cuando ustedes vean, cuando estén mostrando algo y esto aparece, por ejemplo, si te alfa, sí, solo sí, beta, ¿sí? Entonces, esas demostraciones, ¿verdad? Cuando uno le dicen demostrar que alfa, sí, solo sí, beta, tenemos que demostrar las dos condiciones, ¿sí? Las dos condiciones, lo contrario, ¿sí? Donde P implica Q y Q implica P, o alfa implica beta y beta implica alfa, ¿sí? Es más fuerte este bicondicional